Rusia, RT. 6 de mayo de 2025. Kremlin. Moscú dará una respuesta adecuada si Kiev sigue atacando territorio ruso durante la tregua. Friedrich Merz logra alzarse como canciller de Alemania tras un primer intento fallido. Más noticias dentro del medio. El ario perfecto. El agente soviético invisible Nikolai Kuznetsov, que diezmó a nazis en la retaguardia. El cónclave para elegir nuevo papa mueve una pecaminosa industria. Más noticias. Trump recibe al primer ministro de Canadá en plena guerra comercial y cruces verbales. Presidenta con 4% de aprobación quiere duplicar su sueldo. Capitularon. Trump afirma que Estados Unidos cesará sus ataques contra los hutíes. Mineros asesinados en Perú llevaban más de una semana muertos. La versión occidental de la Segunda Guerra Mundial, ficción o distorsión maliciosa, inspira respeto. El padre de Musk elogia a Putin. Una provincia canadiense podría celebrar un referéndum de separación. ¿Cuál es el motivo? Zaharova. Zelensky está dispuesto a ahogar a Ucrania en sangre. Israel destruye el aeropuerto de Sanaa en un ataque masivo contra la capital yemení. ¿Cuánto cobran al mes los cardenales que elegirán al próximo papa? Gobernador ruso. Los vapeadores son un arma de genocidio que debería prohibirse. Me violó y me iba a matar. Pastor evangélico culpa al diablo de haber abusado de su hijastra. ¿Cuándo debes cambiar tu cepillo de dientes? China, CGTN. Los líderes de China y la Unión Europea se felicitan por el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas. Más noticias dentro del medio que arrastran las del día y las de la semana. El presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Rusia del 7 al 10 de mayo y asistirá a la celebración del Día de la Victoria frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. 4 barcos de pasajeros con más de 84 personas a bordo zozobran en un río del sur oeste de China. Más noticias en portada en destacados. El presidente de China, Xi Jinping, insta a los jóvenes chinos a contribuir a la modernización china y Xi Jinping insta a los jóvenes a asumir su papel en esa modernización. Un analista ruso destaca la importancia de los lazos entre China y Rusia. La Cancillería china destaca el creciente interés por el mercado del país entre turistas extranjeros. Más noticias dentro del medio. El representante especial de Putin anticipa que los líderes de China y Rusia impulsarán los lazos económicos y autoridades sanitarias hutíes afirman que ataques israelíes sobre Yemen asesinaron a 2 personas y lesionaron a 42. Última noticia en destacados. China lidera el registro de patentes de inteligencia artificial generativa global con un 60% del total. Irán, Hispan TV. Chile condena el plan de Israel de ampliar la guerra en Gaza. Más noticias dentro del medio. Maduro avisa: Israel ejerce guerra de exterminio contra el pueblo palestino. Más noticias. Irán repudia ataques de Israel a Yemen violan derecho internacional al atacar infraestructuras básicas. No hay razón para continuarla. Israelíes condenan extensión de ofensiva en Gaza. Ansarolá, conflicto en Yemen no está ligado a diálogos Irán-Estados Unidos. No forma parte del acuerdo. Presidentes de Irán y Rusia dispuestos a profundizar cooperación estratégica más profunda. Colonos israelíes vulneran mezquita de Al-Aqsa. Sigue agresión en Cisjordania. Osama Hamdan. Israel busca con el desarme la rendición de los palestinos. Más noticias. Irán y sanciones de Estados Unidos perjudican a civiles y muestran falsedad en negociaciones, en los diálogos con Teherán. Turquía, TRT. Del asedio a la ocupación total, Israel lanza plan a gran escala para conquistar Gaza. Las series turcas conquistan a los hispanos en Estados Unidos. Turquía fortalece sus lazos culturales con México a través de los proyectos renovadores de TICA. El asesinato de 13 trabajadores de una mina de oro en Perú sacude el país. ¿Qué está pasando? España aumentará financiación a la ONU para investigar crímenes de guerra en Gaza. $1.000 por autodeportarse. El plan de Estados Unidos para trasladar migrantes fuera del país. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Rey Jordano, desde Washington hay que apoyar los esfuerzos destinados a reforzar la estabilidad en Siria. Manifestantes en Londres condenan ataques israelíes a Siria. Erdogan afirma a Trump que la estabilidad en Siria favorecerá la paz regional y global. Las solicitudes de asilo de sirios en Europa disminuyen significativamente. Siria participa en la 7ª edición de la Semana Árabe de la Lengua en Jordania y Turquía y Siria adoptan estrategias para fortalecer la cooperación agrícola. La Liga Musulmana condena los ataques israelíes contra Siria.
El Líbano, con Almanar. Las aerolíneas extienden la suspensión de los vuelos a Israel tras el ataque de Yemen al aeropuerto de Tel Aviv. La resistencia palestina tiende una emboscada a las fuerzas de ocupación israelíes en Khan Yunis, al sur de Gaza. Estados Unidos, proyecto de ley contra el boicot a Israel retirado del Congreso. Witkoff, las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos son prometedoras. Más noticias: Irán, la Fuerza Aérea responderá a cualquier amenaza lo antes posible. Miembro del Buró Político de Hamas, ninguna negociación ni propuesta de alto fuego tiene sentido mientras continúe la guerra de hambre. Hezbollah condena agresión israelí y estadounidense contra el puerto yemení al-Judaida. Venezuela, Telesur. Kremlin, Putin recibirá a Díaz-Canel el 7 de mayo. Desclasifican informe de inteligencia de Estados Unidos que desmiente mito del tren de Aragua. Agresión estadounidense-israelí impacta aeropuerto internacional en Yemen. Más noticias. Rusia ofrece facilitar el diálogo en materia nuclear entre Irán y Estados Unidos. Xi Jinping, arquitecto visionario de la paz y desarrollo mundiales. Empresa Tesla de Elon Musk anuncia caída de ventas en Europa. Militar peruano denuncia torturas en base del ejército. El medio de la isla, Cuba debate. Detienen a presuntos autores del hecho vandálico contra un metrotaxi en La Habana. Comenzó juicio por tráfico sexual del rapero estadounidense Sean Diddy Combs. ¿Con quién mejor que con los hermanos rusos? Díaz-Canel comenzó sus actividades oficiales en Rusia con tributo a defensores de Leningrado. Nicaragua, el 19. La historia de gloria y dignidad de los nicaragüenses está grabada en la memoria verdadera de las luchas de los pueblos. Delegación nicaragüense participará en celebraciones por el 80 aniversario de la gran victoria contra el fascismo. Nicaragua reafirma su dignidad, no nos dejamos ni atropellar, ni ofender, ni humillar por nadie. Desde nuestra dignidad nacional nos retiramos de la UNESCO. Radio Argelia Internacional. Genocidio y limpieza étnica sobre Palestina. Cervantes y la información de Argel. El Instituto Cervantes de Argel celebra un evento cultural dedicado a Miguel de Cervantes. Celebración de la Semana Cervantina en el Instituto Cervantes de Orán. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Cuando De La Foz y Carol Delga traicionan los ideales de la izquierda al posar con la bandera marroquí en el Sáhara Occidental ocupado. Todo estalló en Washington. Marruecos orquesta la campaña para doblegar a Trump. Riesgo de un ataque. Argelia se prepara para todos los escenarios posibles. Presidente saharaui expresó sus condolencias por la muerte del Papa Francisco. Luchó por la paz hasta el último aliento. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 6 de mayo de 2025, estamos ante el medio más visto por palestinos y libaneses y menos visto porque es más censurado por la célula anglo-terrorista antisemíticamente denominada de manera indistinta Israel, Al-Qaeda, Daesh, ISIL. Al-Mayadem. Y en portada, cifra total de mártires en Gaza supera los 52.000 tras nuevos ataques. Gaza registró 48 mártires y 142 heridos en un solo día. Más de 66.000 niños padecen desnutrición grave, según la UNRWA, que es la parte institucional de la ONU dedicada exclusivamente a la ayuda en Palestina. Resulta que el hambre está asolando. Estamos viendo un genocidio, un código de exterminio atroz, con todo tipo de torturas de maneras más sádicas, radicales y crueles, ¿eh? Desde que la Franja de Gaza alcanzó la ofensiva israelí del 7 de octubre de 2023, tras reportarse 48 decesos y 142 heridos en las últimas 24 horas. Y este martes ha alcanzado, pues eso, un total de 52.615 mártires. El Ministerio de Salud dice que hay muchos cuerpos bajo escombros, sin equipos de rescate, por tanto hay un problema también de salud pública enorme. La cifra de lesionados es increíble, 118.752, mientras desde la reanudación de la agresión el 18 de marzo de 2025 fueron registrados 2.507 muertos y 6.711 lastimados, conforme el balance oficial. Es un genocidio atroz, donde además el plan israelí ha cerrado la distribución de ayuda a Gaza. Están todos sin agua, sin luz, sin conexiones, sin comida, sin medicinas, sin hospitales, sin infraestructuras, sin colegios, sin nada. Es
los desplazados, a medida que se desplazan, les atacan en el desplazamiento y los exterminan en el desplazamiento. Aparte de esto, Gaza está en una desnutrición grave, como dice el Ministerio de Salud palestino, que ha reportado un saldo devastador de víctimas infantiles en medio de continuas agresiones israelíes. 16.278 niños han sido asesinados desde el inicio de la guerra, con un promedio de un niño muerto cada 40 minutos. No. Esto es horrible, horrible. El colapso sanitario, económico, humanitario, la escasez de alimentos, los continuos ataques a la población civil. Se exige el levantamiento del bloqueo y se exige la movilización de toda la humanidad. No podemos seguir sentados viendo esto. No podemos seguir viendo bebés desnutridos muriendo, agónicos desde que nacen. No podemos ver niños desmembrados, mentalmente afectados de por vida, muertos, asustados, en shock traumático para siempre, y población entera devastada. No podemos ver cómo están exterminando un pueblo hermano, una civilización completa, en exterminio total en el genocidio de Gaza y en el genocidio cuentagotas de Cisjordania. No podemos, sobre todo por algo absolutamente, en ningún caso justificable, pero menos si es ilegítimo. Os recuerdo, el reino de Judá judío, eso sí que son los judíos, el reino de Israel era otra cosa. Eso, un reino legendario, milenario, bueno, que no tiene sentido ni razón de ser, y que todo esto es una maniobra que se implementó en la Primera Guerra Mundial por intereses absolutamente espurios que nada tienen que ver con la religión. Espero que quede claro que hay que hacer un boicot absoluto, absoluto. Hazlo desde tu pequeño habitáculo, desde tu ser. Lucha de todas las maneras posibles para que tu gobierno mueva ficha y pare esto ya. Levántate del sofá. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.